Representante de la OACNUD en Honduras en líos migratorios en Colombia al querer sacar a su hijo con papeles presuntamente adulterados sin autorización legal. Salen primeras maletas electorales a 5 departamentos del país. Militares garantizan transparencia y consejeros aseguran no habrá problemas de conectividad. Russell Tomé es traicionado por uno de sus jinetes al abandonar su movimiento, Mauricio Rivera, para sumarse a la Rixineta a 5 días de los comicios. Aspirante a la alcaldía del FRP de Libre en Mangulile, Olancho sale ileso de atentado en un hecho de violencia política que registra al menos 12 casos. Revocación de medidas a 3 generales en retiro y recalificación del delito viola procedimientos legales, dicen juristas, pero presidenta de la Corte Suprema de Justicia pide respetar decisión y niega politización de la justicia. Ministro de Seguridad acepta leve repunte de la violencia mientras masacres en la capital suman 4 en primeros meses del año, registro observatorio de la violencia. La ATIC captura al exdirector de fiscales del Ministerio Público, Jaime Vanegas, por presunto delito de estafa. Entran en vigencia aranceles impuestos por Estados Unidos a México, Canadá y China, pero Trump analiza suavizarlos mientras el Papa Francisco sigue en condición estable. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 4 de marzo. Ya en unos minutos tendremos el resumen del mensaje que en este momento ofrece el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. ¡Contratalo ya! La representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, OACNUD, Isabel Albaladejo, se encuentra en líos migratorios en Colombia al intentar sacar a su hijo menor de edad de ese país de forma irregular, sin autorización legal. Según revela el portal argentino Infobae, la revista colombiana Semana, en Honduras la ONU dice que la funcionaria es objeto de una campaña de violencia de género en una trama de disputa familiar entre Albaladejo y su expareja. La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, se encuentra en el ojo del huracán, luego que autoridades colombianas frustraran su intento de sacar de ese país a su hijo de 8 años de edad, tras detectar posibles irregularidades en la documentación presentada para el viaje. Según lo informado por el medio de comunicación argentino Infobae, el pasado martes 25 de febrero, Albaladejo intentó abordar un vuelo hacia Honduras junto a su hijo y aunque inicialmente Migración le permitió la salida, tras verificar un fallo de tutela que autorizaba que el menor junto a su progenitora regresaran a su país de residencia, al momento del abordaje se anuló esa autorización tras descubrir alteraciones en el documento, específicamente en la fecha y en el fragmento que autorizaba el viaje. De acuerdo con Infobae, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, responsable de emitir la tutela original, confirmó después que nunca se había autorizado la salida del menor, pues según la entidad, el documento presentado ante Migración había sido modificado, lo que generó la intervención de las autoridades para evitar el viaje. Al respecto, se conoció que Albaladejo negó cualquier responsabilidad en la alteración del documento y aseguró que fue víctima de un hackeo. Según declaró la funcionaria de la ONU, su expareja Juan Manuel Rojas habría accedido a su computadora y modificado la tutela antes que ella la reenviara a Migración de Colombia. Denunció además que es acosada y perseguida por la familia de su ex esposo, quienes utilizaron un dispositivo GPS para rastrear sus movimientos hasta el aeropuerto. Albaladejo se encuentra en medio de una polémica de acusaciones mutuas con la familia paterna del menor, de las cuales se defiende asegurando que es objeto de una campaña de acoso por parte de su expareja, quien actualmente se encuentra detenido en espera de extradición por supuesta violencia. Pero la situación no se queda en la supuesta falsificación de documentos o el intento de secuestro de un menor, pues el escándalo aumenta cuando el caso involucra a menores de edad
en posible riesgo de maltrato e incluso abuso sexual, según lo informado por la revista colombiana Semana. Juan Manuel Rojas, padre de los menores, habló desde la cárcel La Picota en Bogotá, donde se encuentra recluido desde hace mes y medio, luego que en Honduras Albaladejo lo acusara de maltrato intrafamiliar. Intenta sacar al niño con un documento falso, donde había una providencia de la Defensoría del Defensor del Pueblo del Defensor de Familia, diciéndole que no podía sacar al niño. Ella presenta esta documentación en Inmigración no la verifica adecuadamente, logra pasar los filtros y afortunadamente se para la salida del país gracias al apoyo de los abogados y de mi familia. Al respecto, Jimena Castillo, la abogada de Isabel Albaladejo, se refirió a la denuncia, limitándose a señalar que se trata de un discurso misógino de la expareja de su defendida. Ese discurso de este señor es el que repiten muchos hombres, agredidos y adoloridos, para descalificar a sus esposas. Y lo que resulta más reprochable y aberrante es que instrumentalicen y vuelvan objetos a sus hijos para vengarse de sus mujeres. Ante los niveles de acusaciones mutuas, las Naciones Unidas ha tenido que intervenir con un comunicado a favor de Albaladejo, denunciando que es objeto de una campaña de desprestigio, víctima de misoginia y de violencia de género. Igual se han pronunciado en solidaridad algunas organizaciones defensoras hondureñas, pero será la justicia colombiana quien tendrá que decidir si en efecto se cometió un delito al adulterar los movimientos migratorios para la salida del menor. Con la extradición del hondureño José Rafael Sosa Méndez, solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, el Estado de Honduras ratifica el convenio de larga data con Estados Unidos sobre esa materia, mismo que fue denunciado el 28 de agosto de 2024 por la presidenta Xiomara Castro, pero en un giro de 180 grados recapacitó días antes de la fecha de su vencimiento prevista para el 28 de febrero del presente año. El 30 de abril de 2020, un juez de primera instancia otorgó la extradición de Sosa Méndez diferida al cumplimiento del total de la condena a 8 años de prisión por tráfico de armas en una causa penal iniciada a principios de marzo de 2017. Por mandato del juez de extradición, autoridades policiales hondureñas entregaron a Sosa Méndez a funcionarios de la DEA de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, que lo trasladaron a Nueva York. Queda pendiente la extradición diferida del hondureño José Miguel Handal Pérez, alias Chepito Handal, quien cumple sentencia en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial al Consumidor y Adulto Mayor, presentó este martes un requerimiento fiscal y ejecutó la captura del exdirector de fiscales Jaime Renán Vanegas por suponerlo responsable del delito de estafa continuada agravada en perjuicio de un ciudadano. De acuerdo al requerimiento, la persona afectada firmó un poder falso para otorgar representación legal y administrativa al abogado Vanegas, quien solicitó el pago de honorarios para realizar trámites administrativos en diversas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Penitenciario. El imputado además engañó a la víctima, haciéndole creer que estaba hospitalizado, lo que supuestamente le impedía avanzar en los trámites. A pesar de ello, la persona afectada depositó más de 1 millón de lempiras al profesional del derecho, que retiró el dinero en efectivo sin haber hecho ninguna gestión administrativa. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida realiza diligencias investigativas orientadas a esclarecer la muerte violenta de Juan Silva, miembro ambientalista, y su hijo Antonio, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados en un sector de la aldea Cerro de la Cruz de la Villa de San Antonio en Comayagua. Se ejecutaron 2 allanamientos de domicilio en la comunidad de Zambrano, aldea Altos del Peaje, departamento de Francisco Morazán, donde recolectaron evidencias e indicios para recabar toda la información desde el momento que Silva recibió una llamada para inspeccionar una zona que talan y extraen madera de bosque de pino. Según investigaciones, después de esa llamada se trasladó junto a su hijo a bordo de una motocicleta, pero al no regresar, sus familiares decidieron buscarlos y horas más tarde encontraron los cuerpos inertes con heridas de arma cortopunzantes y de fuego. Por unanimidad de votos, la Sala 1 del Tribunal de Sentencias en materia de criminalidad organizada y corrupción
halló culpables a los ciudadanos José Antonio Cruz Rodríguez y Jonathan Alexis Midense, autores de la masacre del sábado 4 de marzo de 2023 en el Hotel Venecia de la Primera Avenida de Comayagüela, donde murieron 7 personas: Kevin Gerardo Godoy, Jorge Arnulfo Cerrato, Suyapa Gabriela Maradiaga, Yajaira Emilek Hernández, Areli Johanna Bustillo, Manuel Antonio Maradiaga y Scarlett Giselle Ávila. Cruz Rodríguez Midense y 2 menores infractores irrumpieron en el local y dispararon contra las víctimas. Luego huyeron a los bordos del barrio Villadela, donde fueron interceptados por policías, a quienes les dispararon, hiriendo a uno de ellos. De nuevo escaparon en un vehículo que abandonaron a orillas del río Choluteca. Sin embargo, en un operativo posterior fueron capturados en la colonia Divagna de Comayagüela. La audiencia para individualización de penas será el martes 18 del presente mes. Tegucigalpa fue sacudida el lunes con 7 muertes violentas en 2 masacres distintas, para hacer un total de 4 masacres en lo que va del año en esta ciudad. Y las autoridades policiales aceptan un ligero repunte de la violencia, pues a nivel nacional se registran 9 masacres según el Observatorio de la Violencia de la UNA. Las 2 masacres ocurridas la noche del pasado lunes ponen al Distrito Central a la cabeza de estos eventos de muertes múltiples, 4 en 2025, situación que el secretario de Seguridad admitió en conferencia de prensa. Ha habido un leve incremento en el número de muertes múltiples en este año en comparación con el año pasado. Igualmente, ha habido un leve incremento en el número de víctimas de esas muertes múltiples en comparación con el año pasado. En el caso de muerte violenta de mujeres, prácticamente es el mismo número en el año 2000, la misma incidencia, perdón, en el año 2025 con el 2024, pero a pesar de eso, en los números generales hay una reducción del 20%. Los registros del Observatorio Nacional de la Violencia marcan el incremento en el Distrito Central. A nivel nacional suman 10 con 35 muertes violentas, 2 eventos más en Olancho y 1 en los departamentos de Colón, Ocotepeque, Lloro y Comayagua. Sin duda los homicidios múltiples es una preocupación porque han aumentado un 100%. Pasamos de 5 el año pasado a 10 este año. Y solo en la capital de la República y específicamente en Comayagüela y Tegucigalpa son 4 los eventos que se han presentado con 12 víctimas. El total de homicidios múltiples es 10 con 35 víctimas. Sánchez intenta calmar la percepción ciudadana que ve el incremento de hechos violentos. Afirma que la reducción es del 20% menos que en 2024 y asume que la incidencia se puede mantener o disminuir con el pasar de los meses. Así opina el presidente del CODE. Como organismo de derechos humanos sabemos que hay una estrategia de seguridad a nivel del país. Ayer precisamente salió un contingente para el departamento de Olancho para analizar y hacer lo que se tenga que hacer en el municipio de Catacamas o el departamento o los municipios que están dando violencia y criminalidad. Hay una organización a nivel de la Secretaría de Seguridad que quieren hacer las cosas. El delincuente es el que no quiere hacer bien las cosas. Los grupos organizados son los que no quieren hacer bien las cosas. El Distrito Central y los municipios de Juticalpa y Catacamas en el departamento de Olancho son en 2025 las ciudades con más alta incidencia delictiva en el país. Viajar en el transporte público en San Pedro Sula se ha convertido en un riesgo que muchos deben asumir para llegar a sus destinos, entre ellos los estudiantes universitarios, por el alto número de asaltos en el transporte de esa ciudad. Intento no llevar bastante dinero, solo el dinero que ocupo para el pasaje y el teléfono bien guardado. ¿Qué dice su mamá cuando sale sola, por ejemplo? No, que me cuide y que pues Dios sea cuidándome también. Es decir, siempre se sale con temor. Sí. Con el objetivo de disminuir esos delitos en las unidades del transporte se creó la Fuerza de Seguridad, pero para muchos no ha dado los resultados esperados, aunque este martes le dieron captura a varios asaltantes que intentaban robar a los pasajeros de un autobús en esa ciudad. Ya más adelante tendremos nuevos elementos de este mensaje en ambas cámaras del presidente de los Estados Unidos. Solo amplío algunos elementos sobre la noticia que proporcionaba Cristina Rodríguez. Howard Lutnick ha manifestado que posiblemente el presidente Trump el próximo
el próximo miércoles, vamos a ver, mañana es miércoles. Mañana miércoles, correcto, haga un anuncio porque esté estudiando aliviar los aranceles a México y Canadá. Lo ha dicho el secretario de Comercio. ¿Y qué repercusiones tendrá en el país estas políticas arancelarias de Donald Trump con México, con Canadá y otras naciones? Aquí en nuestra sección económica nos lo dice Sara Carranza. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Estados Unidos sacude el comercio internacional al hacer estallar la guerra de aranceles contra México, Canadá y China, dejando claro que los tratados comerciales ya no son garantía. Aunque Honduras no es afectado directo, tampoco saldrá ileso de esta ofensiva trumpista, pues mira de cerca un pleito entre sus principales socios comerciales. Cuando uno agarra la balanza comercial, son los principales países que tienen relaciones comercial Honduras, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, la importación de más de 2.000 millones de dólares de China o el mismo México. Además, el país depende de la importación de alimentos, tecnología, combustibles y maquinarias que podrían subir de precio en Estados Unidos y arrastrar ese efecto hacia el país. Sin duda alguna, ¿verdad?, van a ser sujetos de tarde o temprano, ya sea por afectación directa de aranceles o por especulación, sujetos de aumentos de precios que se va a traducir en una presión inflacionaria en el país. Se espera una reducción de la demanda en la cadena de suministros, como los arneses o partes de vehículos que Honduras exporta a México, provocando menos inversión y pérdida de empleos. Es sumamente indispensable que nosotros, al ser una economía sumamente importadora, debamos establecer cuál va a ser ese plan de acción y cómo vamos a lograr que las consecuencias o el impacto que puede tener esto en nuestra economía, vamos a lograr sacarla a flote. También existe la posibilidad que sea una oportunidad de negocios para el sector maquila textil y materias primas agrícolas. En ambos escenarios, tanto gobierno como empresa privada deben aplicar la estrategia del soldado avisado para no morir en la batalla. Debe estar atento ya la Secretaría de Desarrollo Económico para estar previsto algún tipo de mensaje que podría dar Estados Unidos hacia la región centroamericana. Tras la entrada en vigencia de los aranceles de 10 y 25%, Canadá y China respondieron con la misma medida y denunciarán a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, mientras que México anunció que el próximo domingo, en pleno Zócalo, informará sus represalias. Este martes, la Secretaría de Seguridad elevó de 300 a 500.000 lempiras la recompensa por información fidedigna que ayude a encontrar con fines de captura al presunto abogado Fernando Josué Sánchez Salinas, de quien el Colegio de Abogados de Honduras ha dicho que no es parte de su membresía. Este supuesto abogado de apellido Sánchez tenía una recompensa de 300.000 lempiras. En estos momentos la subimos a $500.000 de lempiras para toda aquella persona que dé información que pueda dar facilitar la localización y captura de estas personas. Analistas consultados por Telenoticias opinan que debe verse el interés de la Secretaría de Seguridad y autoridades del sector justicia para detener a Fernando Josué Sánchez y aclarar las dudas que ya genera su prolongada clandestinidad. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, rechazó que el líder de la banda del Nando, Rolando Sánchez, sea su sobrino. Acusó al abogado Chactur de mentir, pero este asegura que tiene pruebas de lo que dice y las presentará en su momento. El titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, sigue firme en su rechazo de parentesco con Rolando Josué Sánchez Salinas, el presunto abogado buscado por el asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero. Hace unos días, a pesar de que nosotros emitimos un comunicado y se establecía perfectamente que yo no soy familiar de esa persona de apellido Sánchez, que ya el Colegio de Abogados dice que no es abogado, y somos tajantes, no es familiar de nosotros. Medios de comunicación sí tienen el conocimiento de que existe un vínculo
de parentesco entre esta persona y el actual ministro de Inseguridad del Estado de Honduras. Yo lo que le puedo decir que un pelagatos no es el muchacho. Contrario a la firmeza de Sánchez, el abogado Carlos Chactura afirma que puede probar ese vínculo familiar y se atreve a decir que para salvar su responsabilidad, las autoridades policiales han sacado del país a Sánchez Salinas. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. El hombre, aquí le dicen la banda de Nando, pero Nando no era el mero gallo ahí, dejémonos de cosas, ahí hay gente arriba de él. ¿Y lo dejaron ir? Ellos mismos lo sacaron del país. Los señalamientos de parentesco entre el secretario de Seguridad y el presunto abogado Sánchez Salinas están siendo observados por analistas jurídicos y sociales interesados en la aclaración de este hecho. Lo que no nos aclaró el general es si ese sobrino o ese supuesto abogado, ¿por qué trabajaba en la Secretaría de Seguridad? ¿Por qué se disfrazaba de abogado? ¿Por qué extorsionaba? ¿Por qué hacía este tipo de acciones ilegales teniendo una función pública en el Ministerio de Seguridad? ¿Cuáles son las investigaciones que tiene? Si tiene orden de captura o qué va a hacer, porque lo que se hizo fue poner una orden de dinero para capturarlo, una recompensa, pero yo creo que hay que ser más acelerado en esto. Qué bien que no sea familia del ministro, porque el ministro hace una gran labor, pero lo importante es que capturemos a esos forajidos. Sánchez Salinas permanece en la clandestinidad desde que se descubrió la muerte de un empresario tocoeño, por el que fue detenido y enjuiciado un funcionario policial. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, defendió la decisión de la Corte de Apelaciones de recalificar el delito de homicidio o asesinato por el cual se les acusa a los 3 generales en condición de retiro, así como revocar la medida de arresto domiciliario. Pidió que se debe respetar el fallo y negó que tenga motivaciones políticas. El pueblo hondureño está ávido de justicia. Para unos es bueno, para otros es malo, pero los jueces ya tienen una decisión y ¿qué nos queda a nosotros y al pueblo hondureño? Respetarla. Ningún tipo de persecución política. Creo que esa palabra y ese estribillo se ha estado usando mucho en estos últimos tiempos. Obviamente la política está en todo su fervor, pero créanme que nosotros debemos de responder con la correcta aplicación de la ley y la justicia. Ante la consulta de por qué en este caso se aceleró la resolución, Raquel Obando afirmó que en el país no se queda bien con nadie, porque se quejan de la lentitud y ahora reclaman porque agilizan los casos. Creo que es una de la Corte de Apelaciones de lo Penal que no tiene ningún tipo de demora. Eso es lo que yo tengo entendido y eso es importante. Entonces, cuando no entiendo a las personas, cuando se tardan mucho, se quejan. Y cuando se da la correcta aplicación de la justicia en un tiempo prudencial, también se quejan. O sea, nunca va a quedar bien usted con las personas. La presidenta de la Corte Suprema se refirió al tema durante un evento de sensibilización en el juzgamiento con perspectiva de género, con el objetivo de reunir a expertos y expertas en la materia para conocer buenas prácticas internacionales a fin de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres. Bueno, el caso de los militares en condición de retiro ha concitado el interés de los juristas, comenzando con los apoderados legales de los imputados, muy conocidos en el Fuero Nacional, Celeste Cerrato y Yair López, que denuncian una grave injerencia política del Poder Ejecutivo. Y algunos preparan denuncias ante el Ministerio Público, pues tienen casos pendientes en esa Corte de Apelaciones de lo Penal desde hace 3 años. Y esta resolución contra los militares la resolvieron en 3 días. Los mensajes que la justicia está enviando no son de independencia, sino de subordinación, estiman desde instancias civiles. La defensa de los 3 generales en condición de retiro, acusados de asesinato del joven Isis Obed Murillo, no salen del asombro por la velocidad con que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán revocó en 3 días
el arresto domiciliario de sus defendidos. 5 días antes de las elecciones internas están emitiendo una resolución de 129 hojas en un promedio de 3 días hábiles, cuando las defensas fuimos notificadas hasta la semana pasada que subió el expediente completo a la Corte de Apelaciones. Pero la inédita rapidez con la que actuaron los 3 magistrados de la Corte de Apelaciones se quedaría corta si al margen de la ley emitieron una resolución que vulnera los derechos de los encausados, dice esta profesional del derecho. Si hubo o no hubo reforma en perjuicio de los imputados, porque hay una expresión clara en la ley de prohibición de reforma en perjuicio. La abogada con orientación penal Nilia Ramos, al conocer la pronta resolución de la Corte de Apelaciones, empezó de inmediato a preparar una denuncia ante el Ministerio Público contra los 3 magistrados, pues tiene, asegura, varios amparos en esa misma Corte que tienen 1 y 2 años de espera impaciente. De los recursos de apelaciones que he presentado, no les han dado la resolución, significa que aquí hay algo muy extraño, demasiada velocidad en la resolución del general. Estoy pensando en ir al Ministerio Público y presentar una denuncia contra estos magistrados. Para Ramos, la resolución de los 3 magistrados no podría ser más política y sectaria, pues a todos, afirma, los nombró en este gobierno el asesor presidencial Manuel Zelaya. A uno lo trajo de Talanga Francisco Morazán, otro llegó por su militancia y obediencia a Libre, más la hermana del ex juez Marco Vallecillo, que guarda prisión al caer de las alturas del poder en una celada por extorsión. ¿Por qué lo digo? Porque mire, la abogada Elizabeth Vallecillo es puesta por Manuel Zelaya Rosales. El abogado Armando Correa lo trajo también de Talanga para la Corte de Apelaciones, y también el abogado Iván Castelar. De igual forma, ellos son full resistencia. ¿Qué significa? Ellos están cometiendo sicariato judicial ahí. En la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, también están sorprendidos por la celeridad y el interés que estos 3 magistrados le pusieron al caso de los 3 generales. Aquí afirman se terminó la mora judicial y se manda un mensaje a los buenos jueces y fiscales que en estos tiempos lo mejor es seguir callados y escondidos. Que tenemos 18 años de trabajar con fiscales y con jueces que hoy están mudos, que hoy están con miedo, que hoy están porque al final nunca antes, lo dicen ellos, habían visto esas acciones que hay ahora. Mientras se define el futuro de los 3 coroneles en condición de retiro, la peor versión del Poder Judicial, según muchos sectores sociales del país, está aún por verse, pues el partido oficialista, aseguran, aún no quema todos los cartuchos para silenciar y tratar de desaparecer la oposición política del país. En Educación Financiera, esta noche le hablamos de los créditos de consumo, los tipos de tasa de interés y los plazos de pago. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Créditos de libre inversión. Préstamos otorgados por entidades financieras para financiar cualquier necesidad sin requerir garantías específicas. Préstamos de movilidad. Créditos específicos para financiar la compra de vehículos enfocados también en movilidad sostenible. Tarjeta de crédito. Línea de crédito rotativa que permite a los usuarios comprar bienes y servicios y pagarlos en cuotas mensuales. La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, mediante su cuenta de X, alertó a sus ciudadanos sobre el posible cierre de calles el domingo 9 de marzo, día que se celebran las elecciones primarias. En ese sentido, la Embajada anticipó que los ciudadanos estadounidenses deben esperar una fuerte presencia policial y militar en todo Honduras el día de la votación, y agregó que las manifestaciones podrían ocurrir sin previo aviso. Por eso solicitó que se mantengan las medidas de seguridad durante los próximos comicios. Yo no sé qué información tiene Estados Unidos, pero me parece que esta advertencia es escandalosa. Sí, ¿por qué? Me parece que es escandalosa esta advertencia de los Estados Unidos. Es cierto, así es Honduras con la política, pero son elecciones primarias de los partidos. Son elecciones primarias de los partidos. No vemos ningún ambiente
¿Qué te quiero decir? Correcto, sí. tenso, de confrontación, más allá de las típicas confrontaciones históricamente de nuestros políticos. Claro, cuando la embajada advierte a sus ciudadanos de que tengan cuidado y estas noticias trascienden, dicen, hay peligro en Honduras. Y se lo digo con toda franqueza, yo no miro mayor problema para estas elecciones primarias. Más de los que no ganan empiezan a decir que les hicieron fraude y todo eso. Bueno, pero alguna información tienen ellos. La embajada estadounidense tiene mucha inteligencia en el país como para estar advirtiendo que tengan cuidado porque se pueden tomar algunas calles. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral junto a las Fuerzas Armadas dieron el banderillazo de salida de las primeras maletas electorales a 5 departamentos del país, tras afirmar que los comicios serán transparentes y que no habrá problemas de conectividad al Internet para la transmisión de resultados y la realización de la biometría. Así salieron las primeras 5.500 maletas electorales, con al menos 1.900 kits de transmisión y escaneo, distribuidos en 5 camiones rumbo a sus destinos, en Atlántida, Colón, Lloro, Cotepeque y Copán. Y esto es un asunto de ida y de retorno seguro. En ese sentido, pues se utilizará todo lo que sea necesario. Al lomo de caballo, en canoa, en carreta o en un vehículo con todas las condiciones. El CNE está buscando que todo llegue a su lugar. Por supuesto que hemos contemplado eso. El plan de despliegue contempla el traslado de 24.858 maletas electorales hacia los 5.741 centros de votación a nivel nacional, bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas, cuyo jerarca militar dice están listos para cumplir con su misión constitucional de garantizar elecciones limpias. Todos están dando indicios de que va a ser transparente, porque vamos a traer con mayor valor ese material electoral. No son 2.000 millones lo que pueda costar, viene la voluntad popular de los 10 millones. Las condiciones están para un proceso transparente, resalta el consejero Marlon Ochoa, al afirmar que tienen todo listo para que exista conectividad en el 100% de los centros de votación. Existen las condiciones para que el día de la elección, desde las 5:30 de la mañana, que la Junta Receptora de Votos recibe la maleta, se conecten los dispositivos biométricos para realizar el diagnóstico correspondiente, y después de las 7 de la mañana los kits de transmisión también realicen el diagnóstico correspondiente y se entable comunicación con los servidores a nivel central. Pero el buen manejo de los sistemas tecnológicos estará en manos de los representantes de partidos políticos, advierte la consejera Hall, que recuerde el uso del lector biométrico no es un capricho ni algo que puedan decidir al azar. Exijan el lector de huellas cuando acudan a la JRB. En cuanto lleguen, pregunten dónde está el lector. Quiero usar biometría. Eso es lo que va a permitir, dentro de otros tantos mecanismos, poder salvar la voluntad de la gente que acuda a las urnas. Tanto el CNE como las Fuerzas Armadas indicaron que este próximo domingo será un momento histórico para la democracia, al tiempo de insistir en que los hondureños no deben dejarse manipular por nadie, ni creerse tan listos para incurrir en un delito electoral. José Miguel Álvarez, tu voto cuenta. Con asesoramiento del Comité por la Libre Expresión CELIBRE, la ciudadana Sandra Elizabeth Reyes González denunció en la Unidad Especializada contra Delitos Electorales del Ministerio Público y ante el Consejo Nacional Electoral su nominación inconsulta y la de su padre, Constantino Reyes, de 80 años, como candidatos o precandidatos a la alcaldía del municipio de Concepción de María, Choluteca, por el Movimiento Esperanza Libre MEL del Partido Libertad y Refundación. Soy la persona afectada, ¿verdad? Y vengo a denunciar de que a mí me inscribieron en una papeleta del movimiento MEL, de Libre, ¿va? Y pues yo ando poniendo la denuncia porque sí, me siento molesta porque no contaron con mi persona ni con la de mi papá. Se trata de un delito electoral que no puede seguir pasándose y mis familiares, pues, a la defensa de mis familiares porque son personas humildes de tierra adentro, de aldeas remotas a lo interno del municipio de Concepción de María y que se le ha colocado en esta papeleta sin su consentimiento.
Sandra dice que ni ella ni su padre, con discapacidad visual y dificultad para caminar a sus 80 años, han activado en política, por lo que piden a las autoridades que se interesen para saber quién los incluyó de forma deshonesta y dañina en la papeleta que uno de sus hermanos le mostró dónde aparecen como aspirantes a la alcaldía de su municipio en la casilla del Movimiento MEL. Movimiento MEL. Bueno, esa fue la denuncia que interpusieron. El Consejo Nacional Electoral aprobó, como ha sido la costumbre, que las credenciales de los integrantes de la Junta Receptora de Votos se otorguen en blanco, es decir, sin nombre de apellido, bajo el pretexto de estar contrarreloj. Pero hay quienes advierten que esta discrecionalidad solo es una estrategia para facilitar el tráfico y venta de credenciales en las mesas. Las credenciales de los representantes de la Junta Receptora de Votos en las próximas elecciones primarias e internas tendrán un denominador común de los últimos procesos electorales en el país, pues una vez más, el Consejo Nacional Electoral entregó este documento en blanco. También es lamentable que se estén entregando las credenciales sin los nombres, y todo esto da lugar a aquellas denuncias que oímos en cada proceso del tráfico de credenciales, pero parece que no les interesa que hayan elecciones transparentes y creíbles. Credenciales sin nombre, apellido, ni el número de documento nacional de identificación que se presta para la venta, el tráfico y la ventaja en la mesa de los movimientos grandes frente a los más chicos. Porque si se entregan en blanco, como lo están haciendo ahora y se ha hecho siempre, eso facilita para que se las entreguen o las vendan a otros movimientos, y que sabemos exactamente que eso sucede casi siempre, en algunos casos. Pero esta vez la tecnología de punta podría dejar sin aliento a los comerciantes de las credenciales electorales al chocar con la claridad y la precisión de las máquinas de la biometría, que no permiten el voto de los difuntos ni el doble sufragio. Con el nuevo sistema de biométrico de nada sirve. Ahora, si hay miembros de juntas receptoras de votos que se quieren prestar a no usar el aparato biométrico, podría ser que le funcione el tráfico de credenciales. Para los expertos electorales, la empresa encargada de la biometría y la transmisión de resultados preliminares tendrá en cada centro de votación la tecnología contratada. La transparencia al momento de votar y contar será responsabilidad de la gente que los partidos políticos mandó a la mesa, insisten. ¿La tecnología va a estar a la mano? La tecnología está a la mano, pero recuerde usted que el Consejo Nacional Electoral no cuenta votos. Y a través del sistema de transmisión no vamos a transmitir los votos, lo que vamos a transmitir son las actas, y las actas son llenadas por los miembros de la Junta Receptora de Votos. El éxito del TREP y la biometría, más allá de la conexión celular y el servicio de energía eléctrica en el centro de votación, dependerá de la selección y capacitación de los representantes de mesa. Bueno, este miércoles en Frente a Frente a las 7 de la mañana aquí a través de Canal 5 El Líder, los 3 consejeros electorales para informarnos de todo este proceso, todas las consultas, las cosas que usted no entiende de este proceso, puede mañana preguntarlas. Puede este miércoles preguntar a Cosette López, a Ana Paola Hall, lo mismo que al consejero electoral de Libre Marlon Ochoa, justamente para dar cátedra de materia electoral, de cómo nos estamos preparando para este evento cívico hondureño, los 3 consejeros electorales, el miércoles aquí en Frente a Frente. Y atentos, porque en unos minutos tendremos más información política. Elecciones limpias y justas es lo que está demandando Rodolfo Pastor María y Campos, precandidato por libre a la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Además, el movimiento de Jorge Calix, el que más ha gastado en la campaña según Política Limpia, y va a conocer interioridades típicas de Honduras. El diputado de Libre Mauricio Rivera sorprende al abandonar a 5 días de las primarias a su amigo y precandidato presidencial Russell Tomé. ¿Y a quién se unió Mauricio Rivera? Hablaremos de los atentados contra algunos aspirantes a cargo de elección popular, la típica violencia, pero sin
sin mayores consecuencias. La típica violencia para estos procesos electorales. Todo aquí en el Noticiero Líder en los próximos minutos. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. El ingreso de remesas familiares continúa en aumento, registrando al mes de febrero un monto de $1.598 millones, cifra que refleja un crecimiento de 21.8% en comparación con el año anterior, reportó este día el Banco Central de Honduras. De acuerdo con economistas consultados, el incremento es en parte por una mejoría en los salarios en Estados Unidos, pero sobre todo por el temor que tienen muchos compatriotas al ser deportados a raíz de las redadas ordenadas por la administración Trump. La economía hondureña también se está beneficiando de un incremento de 155% del ingreso de divisas por las ventas de café y un 30% de crecimiento en la exportación de servicios. Ante la situación financiera de muchas alcaldías, la Asociación de Alcaldes Nacionalistas realizó un enérgico llamado a las autoridades de finanzas para que de forma inmediata realicen las transferencias, ya que es vital para el funcionamiento de las mismas, pues la mayoría tiene la documentación en regla e incluso cuentan con el formato F-01 de pago. Los alcaldes del Partido Nacional mencionan que la mayoría de municipalidades tienen alcaldes de los partidos de oposición y no quieren pensar que se trate de una estrategia política que limite la operatividad funcional con propósitos electorales. La Unidad de Política Limpia presentó un primer monitoreo sobre el informe de gastos de campaña electoral por parte de los 3 partidos políticos mayoritarios en el lapso del 18 de enero al 18 de febrero. Hasta ahora el gasto supera los 26 millones de lempiras en publicidad a través de medios tradicionales y 1 millón en redes sociales. De los 26 millones, la mayor inversión la ha realizado el movimiento Juntos por el Cambio de Jorge Cálix en el Partido Liberal con 9 millones de lempiras, seguido por el movimiento oficialista del Libre M28 que registra más de 5 millones de lempiras, mientras Nasri Adfura del Partido Nacional con alrededor de 2 millones de lempiras. El diputado del Libre, Mauricio Rivera, sorprende al abandonar a 5 días de las primarias a su amigo y precandidato presidencial Russell Tomé en un hecho que, según los seguidores del movimiento Morena Libre, será juzgado por el pueblo elector de Choluteca. Mauricio Rivera decidió sumarse al barco de Rixi Moncada, que asegura será la próxima presidenta, mientras los analistas ven su movimiento como un acto de deslealtad e inestabilidad en donde priman más los intereses que las causas. Russell Tomé pierde así uno de sus jinetes morazánicos. El esposo de Rixi viaja con los ministros prometiendo carreteras, prometiendo diferentes proyectos, siendo un aspirante. ¿Será que le van a ayudar para ser electo? Poco le duró el dolor electoral al diputado Mauricio Rivera, que en una acción inesperada, a menos de 5 días para las elecciones primarias, abandona a Russell Tomé y se sube al barco de Rixi Moncada, una voltereta que será juzgada por el pueblo en las urnas, advierten en el movimiento Morena. A los políticos nos juzga el electorado en la urna. Ahí vamos a ver si esa decisión fue correcta o incorrecta. Nunca he dicho una cosa un día y otra cosa otro día. Yo he sido permanente en apoyo a Russell Tomé. Lo más irónico es que los tiempos no le ajustaron a Mauricio Rivera para cambiarse de movimiento y en un hecho inusual figurará en la primera casilla para diputado por Choluteca en la corriente de Russell Tomé, aunque en las calles pedirá el voto por Rixi Moncada. Pero el congresista no tiene reparos en anunciar su adhesión a la que considera la virtual vencedora en Libre, al tiempo de revelar que deja a su amigo Russell Tomé, porque Morena fue infiltrado en Choluteca con el propósito de traficar credenciales. Y nosotros no nos vamos a prestar para ese tipo de acciones. Así que le deseo lo mejor de las suertes a mi compañero y amigo Russell Tomé. Lamentablemente en política no pudimos coincidir, no pudimos finalizar el proceso. Rivera no se va solo. De 9 aspirantes a diputados por Morena en el departamento sureño se lleva otros 7 con él.
dejando a Russell Tomé sin representación. Más que un acto de deslealtad, Rivera solo demuestra su inestabilidad, cuestiona este analista, para quien una vez más queda demostrado que los políticos no tienen compromisos con una causa, solo el interés de mantenerse en el poder ocupando un cargo de elección popular. Que al final, a pocos días de una elección, inscrito en una corriente, termine pidiendo el voto por otra, aunque sea dentro del mismo partido. Creo que eso demuestra muy poca estabilidad política. Con la salida del periodista Mauricio Rivera, el David de Libertad y Refundación Russell Tomé se queda con el respaldo de un solo diputado, su suplente Obed López, quien aspira ahora a ser propietario por Francisco Morazán. José Miguel Álvarez, tu voto cuenta. Bueno, uno de los mejores funcionarios que tuvo en estos 3 años de gobierno, o hasta el momento la presidenta Castro, fue su secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor María y Campos. Renunció para lanzarse a la política. Hoy Rodolfo Pastor María y Campos está demandando elecciones limpias y justas en el Partido Libertad y Refundación. Son 5 precandidatos los que aspiran a la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación. Entre ellos Rodolfo Pastor de María y Campos, más conocido como Rudo, del movimiento Somos Más, que entra a esta contienda electoral, dice, como una voz para los que se han sentido marginados por algunos políticos de Libre, partido al que indica le es leal, pese a los señalamientos de deslealtad que surgieron contra su persona cuando renunció al movimiento M28. Mira, yo lo que hice fue separarme de un movimiento del partido que efectivamente tenía su propia opinión, su propio objetivo. Yo no comulgo con las formas de hacer política de ellos y por eso es que he buscado forjar una alianza de los otros movimientos y también de las bases del partido para poder enfrentar a ese sector. Ahora, no es el oficialismo como tal, sino que es un sector que dirige un movimiento, el más importante, eso sí, del partido, pero no por ello el único ni el oficial. Hoy espera que el proceso sea limpio y justo y sobre todo que se respete la decisión de las bases de Libre en San Pedro Sula en cuanto a la escogencia del candidato a la alcaldía en las elecciones primarias. No solamente lo espero, lo exijo. Y no estoy solo en ello, todos los movimientos del partido que están precisamente llevando a precandidatos fuera de este movimiento 28, efectivamente lo hemos reiterado, hemos emitido comunicados en ese sentido, exigiendo que se respete la voluntad popular y que se nos garantice un proceso electoral limpio y justo. Representantes de la Comisión Municipal Electoral en San Pedro Sula por Libre dicen que garantizarán esa transparencia que se demanda. Yo creo que en aras de una competencia honesta, transparente, sincera, creo que estamos dispuestos a aceptar cualquier resultado. Sabemos que la militancia libre va a salir a votar por su candidato o candidata que lo represente en San Pedro Sula. En esa línea creo que el partido es maduramente, políticamente maduro, ¿verdad?, para poder aceptar los resultados que salgan de la contienda electoral. Otros indican que el respeto a la voluntad popular es clave para mantener la unidad. El pueblo sanpedrano pues es un pueblo muy progresista y creo yo de que merece lo mejor de este torneo primario y luego en el proceso general. En medio de estas demandas de transparencia, hay quienes no descartan un voto de castigo para aquellos que en el Partido Libre de una u otra manera marginaron a sus bases. El precandidato de Libre a la alcaldía de Mangulile, Olancho, por el movimiento FRP, Héctor Orlando Flores, sale ileso de un atentado sufrido el lunes al ser emboscado por desconocidos. Que aman la unidad familiar. El precandidato alcalde de Mangulile, Olancho, Héctor Orlando Flores, del movimiento FRP del Partido Libre, fue víctima de un ataque armado. Afortunadamente salió ileso, aunque sufrió algunos golpes. El hecho ha encendido las alarmas en el ámbito político, ya que se da a pocos días de las elecciones primarias. Sus compañeros de partido han expresado su preocupación ante lo que consideran un claro acto de violencia política. La verdad sí preocupa a todos los ciudadanos y más que todo a los que están en esta palestra política, que
hay que tener mucho cuidado. El atentado contra Héctor Orlando Flores, precandidato a alcalde por el Partido Libre, ha generado inquietud en el departamento de Olancho. Pobladores advierten que este hecho es un indicio de que el proceso electoral será tenso, dada la situación interna en el partido. Precandidato a la alcaldía de un municipio de aquí, el departamento de Olancho. Eso no se justifica ya cuando hay sangre, cuando hay dolor. No puede ser que estemos peleando entre los mismos hondureños. Bueno, por lo que miro, van a estar calientes, principalmente en ese Partido Libre, que es un partido de confrontativo. Mientras tanto, el precandidato del Partido Nacional sostiene que este conflicto es interno de Libre y que su movimiento mantiene la paz. Asegura que esperan un proceso electoral tranquilo el próximo 9 de marzo. Sí, no, realmente es preocupante, ¿verdad? Lo que está pasando en el movimiento con la gente, ahí en el Partido Libre. En el caso de nosotros aquí el Partido Nacional no tenemos ese tipo de problemas. Nosotros aquí con el otro movimiento nos llevamos bien. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos, mientras la comunidad observa con incertidumbre el rumbo del proceso electoral, ya que consideran violencia política que sacude el departamento de Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias. A 5 días de los comicios primarios e internos del 9 de marzo, la violencia política y de género registra 12 hechos. El último relacionado con el atentado que fue objeto el precandidato de uno de los movimientos del Libre para la alcaldía de Mangulile en Olancho. Y en el Ministerio Público y la Policía Nacional, el abordaje de estos hechos no tienen respuesta, pues no se atreven a calificarlos como actos de violencia política. A 5 días para que se celebren las elecciones primarias e internas, en Honduras predomina la violencia política y de género. Según el Centro de Estudios para la Democracia, con el reciente atentado en contra del precandidato a la alcaldía de Mangulile Olancho, ya suman 12 casos de violencia electoral. De estos, 3 son muertes de candidatos municipales y se registran al menos 3 atentados a precandidatos municipales, que incluye al edil capitalino Jorge Aldana, una cifra que preocupa a esta organización de sociedad civil. Que afecta la relación electoral, ¿no? A nivel político. Son violencias político-electorales que limitan el derecho al libre sufragio como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos registrados 12 casos. Sin duda que el tener un caso de violencia electoral como el de ayer por la noche a tan pocos días de las elecciones internas y primarias, claro que es un llamado de atención, nos preocupa. Otros estudios del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad contempla que la violencia de género también campea en esta contienda electoral. Al menos 9 mujeres han sido víctimas de acoso y amenaza a muertes, al ser un peligro para el control masculino de los espacios de poder. Y la violencia política no se vale como instrumento para limitar esa incorporación de las mujeres a la toma de decisiones. Denuncien todas esas situaciones de violencia política que están viviendo en este proceso. A pesar que los casos en mención se han registrado desde septiembre del 2024 a la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público aún no tienen ninguna respuesta, a tal extremo que ni siquiera se atreven a confirmar o desvirtuar que se trata de una violencia política. Sí, ahí habría que ver si el atentado es por su condición de funcionario político o si es por otro tipo de condición, o por qué fue que se hizo el atentado o qué condiciones hubieron, pero esta primera instancia es la policía la que tiene que hacer las investigaciones. A medida que se acerca la hora del proceso electoral, pareciera que la violencia política se intensifica. Es por ello que es oportuno que las autoridades y los propios partidos busquen alternativas para frenarla. Y recuerda que tu voto cuenta. Carolina Martínez, Telenoticias. Según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ineficiencia en la gestión de la Secretaría de Salud deja sin atención médica a millones de hondureños, al extremo que Honduras no tiene ni siquiera una cama hospitalaria por cada 1000 habitantes. Además, reveló que las atenciones médicas en el sistema de salud pública se redujeron entre 2016 y 2024, afectando el derecho a la salud de millones de hondureños. Tenemos un déficit, o mejor dicho, las atenciones han disminuido a pesar de un presupuesto importante que se ha asignado, a pesar de haber contratado más recursos humanos, más médicos. Sin embargo, lamentamos que el presupuesto de salud del 2024 haya cerrado con una
una no ejecución de 2.324 millones, habiendo tanta necesidad. Se informó que entre 2022 y 2024 la Secretaría de Salud dejó de ejecutar 5.448 millones, agravando las condiciones de un sistema que enfrenta carencias críticas. Un gran desafío es mejorar la cobertura en áreas rurales para llegar a la población más excluida. Actualmente Honduras no cuenta con un sistema de salud integral, continúa con un modelo de atención curativo y no está priorizada la atención primaria en salud. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarles. Quiero iniciar presentándoles este gráfico. ¿Qué representa este gráfico? Bueno, nos está mostrando que en conjunto nuestro planeta Tierra está absorbiendo más luz solar y por consiguiente se está calentando rápidamente y eso pues va en detrimento de todos los ecosistemas de los cuales depende la vida en la Tierra. Vamos a la parte meteorológica. Hemos venido siguiendo la pista de este frente frío que se encontraba sobre o cerca del Golfo de México, pero para este miércoles desciende rápidamente y ya encontraremos ese frente frío número 31 sobre la península de Yucatán. Sin embargo, se mantiene sobre la región centroamericana los vientos del este, es decir, no hay cambio pese a la cercanía. Sin embargo, se va a introducir un poco de humedad, poquito de humedad, ahí por la zona sur y algunos puntos del oriente que ya vamos a especificar, mientras, les decía, estos vientos no varían. Posiblemente para el día jueves sí cambiemos a vientos del norte, pero no para esta jornada de miércoles y entonces la condición se vuelve seca y también pues las temperaturas se disparan. Aquí tenemos algunos puntos en colores verdes en la zona sur y algunas zonas del oriente que pueden presentar algún chubasquito disperso y de hecho en el acumulado lo observamos que podría llegar a 1.5 milímetros y 1.3 sobre Puerto Lempira, nada más. De ahí la condición es radiante del sol, 1.8 metros de altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, a la salida del Golfo de Fonseca levemente picadito de 1.6, mientras las temperaturas, ya les decía, algunos descensos en horas del amanecer, pero mire cómo cambian los colores y a nivel nacional las temperaturas se vuelven pesaditas para esta jornada. Y Santa Bárbara será el punto más caliente de todo el territorio nacional con 38 por encima de los 36 de la zona sur, del centro con 33, 36 en el Valle de Sula, 34 en algunos puntos de Lloro, lo mismo sobre Olancho y la esquina oriental con 32, con un índice ultravioleta peligroso disparado a 13 en buena parte de nuestro país. Mientras el monóxido de carbono en su máxima expresión en Ciudad de Guatemala y extendiéndose hacia zonas del Salvador, el occidente de Honduras y por supuesto sobre la capital industrial San Pedro Sula y algunas áreas del centro. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.